Hola, soy la doctora Paulina Poblete y hoy día en esta cápsula los voy a guiar en qué es lo que es el trabajo de pequeños grupos. Acompáñame. Bueno, al finalizar esta presentación, ustedes serán capaces de identificar la utilidad del trabajo de pequeño grupo, determinar el rol del tutor y las acciones claves que tienen que cumplir para esta metodología. Además, reconocer las distintas estrategias de trabajo en pequeño grupo. Por lo tanto, vamos a comenzar con saber qué es la metodología de pequeños grupos. ¿Cómo se define? La metodología de pequeño grupo es aquella que trabaja con un número restringido de estudiantes, básicamente donde la proporción tutor-estudiante sea favorecida, es decir, donde tenemos un número más acotado de estudiantes según la proporción de tutores que tengamos en nuestro curso. Hoy es ampliamente utilizada en educación médica y existe bastante evidencia sólida que la respalda. Puede utilizarse como un complemento a una clase tradicional o una clase interactiva, donde, en el fondo, parte de esta clase interactiva se componga por elementos de pequeños grupos. O puede ser el eje central de una clase donde todo el semestre o todo este ramo en particular lo centremos en esta metodología. Usualmente, y previo a la pandemia, las sesiones de pequeños grupos exigían o se realizaban en forma presencial. Sin embargo, hoy con la virtualidad y la adaptación que hemos tenido que realizar todos nosotros, hemos aprendido que hay softwares que nos pueden permitir generar esta división de grupos de nuestros estudiantes. Un muy buen ejemplo es la división de salas que tiene Zoom, donde podemos distribuir por periodos de tiempo a pequeños grupos dentro de una gran aula. Usualmente, cuando hablamos de pequeños grupos, la literatura remarca que puede ser entre 6 a 8 alumnos, y ahí estamos hablando de un pequeño grupo. Sin embargo, no existe regla general, ya que según la temática y según los resultados de aprendizaje que quisiéramos abarcar, estos números pueden variar desde duplas, tríos, cuartetos o incluso más de 10 o 15 estudiantes. Según Newman and Cannon en el 2001, determinó que los siguientes requisitos se tenían que cumplir para poder hablar de una metodología de pequeño grupo. El primero era demandaba una participación activa por parte de los estudiantes, que la actividad que se realiza sea significante y relevante, y además que exista un contacto cara a cara. Si reuníamos esos elementos, podíamos hablar de una metodología de pequeño grupo. Sin embargo, hoy día, como ya les he mencionado, la educación online y el aprendizaje online ya es una realidad. Y por lo tanto, utilizar estas herramientas como las que les mencionaba el Zoom, sin lugar a dudas nos van a permitir trabajar en pequeños grupos. La clave está en poder lograr tener interacción donde tengamos nuestras cámaras encendidas para lograr comunicarnos con nuestros estudiantes de forma efectiva. Dentro de las ventajas de la metodología tenemos que esta metodología es capaz de promover el diálogo. Promueve el pensamiento profundo a través del proceso reflexivo, donde el estudiante es protagonista de su proceso de aprendizaje. Además, promueve la autonomía del estudiante. Motiva al estudiante a poder lograr, indagar y profundizar en su aprendizaje, entregándole un rol activo dentro del proceso. Además, el motivar a los estudiantes, el estudiante no se siente pasivo en el proceso y eso genera que el estudiante quiera participar más y por lo tanto generar un aprendizaje significativo. Ustedes preguntarán, ¿cuál es entonces el rol del tutor? Bueno, hay 4 ejes centrales que los tutores debemos cumplir para poder lograr esta metodología con éxito. Primero es cuestionar, escuchar, responder y explicar. Todas estas acciones son dentro de un marco de facilitación, de orientación, de guía de nuestros estudiantes. El tutor toma un rol secundario donde, por supuesto, es fundamental que esté ahí, que esté moderando, que esté guiando, que esté orientando, a través del cuestionamiento, de ser un ente que escucha a sus estudiantes.
que sea capaz de responder preguntas o dudas o de encauzar esta conversación y este proceso reflexivo o el trabajo de discusión de nuestros estudiantes en forma correcta. Pero no es el eje central. Nos olvidamos de este profesor que está en primera línea y tenemos un número de filas de estudiantes escuchándolo. Acá el eje central está centrado, eje central centrado, está puesto en nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las posibles complicaciones o amenazas que tenemos al momento de enfrentar esta metodología? Bueno, la número uno es que no se logra el diálogo, que no logremos generar esta interacción que buscamos, que pareciera ser bastante aparente. Sin embargo, de repente cuesta generar que los estudiantes, porque no están entrenados para ser tan partícipes de su aprendizaje, por lo tanto, de repente se generan como vacíos, donde uno tiene que tratar de lograr atravesar, incorporar a los estudiantes en el proceso. Otra falencia o otra amenaza que tiene esta metodología es que el tutor hable mucho. Cuando el tutor no le da espacio a sus estudiantes a poder reflexionar o participar como debieran hacerlo, caemos en la amenaza que se vuelva una pequeña plenaria, en el fondo, una plenaria de 15 estudiantes donde tenemos o de 5 estudiantes, donde tenemos un tutor que es el que en forma unidireccional entrega conocimiento o contenido a su alumno. También, por supuesto, existe que los participantes no hablen, y eso lo tenemos que lograr romper mediante la motivación y mediante explicarle a los estudiantes lo importante que es que ellos sean actores primordiales del proceso. Por otro lado, otra de las amenazas es que no exista preparación. Por una parte, por parte del tutor, que no tenga experiencia o que no tenga clara las actividades que se van a realizar y por lo tanto se pierda el hilo conductor y la sesión no tenga forma. Y por otro lado, que no exista preparación por parte de los estudiantes. Las sesiones de pequeño grupo se aconsejan que siempre exista una preparación previa. Por ejemplo, si va a haber una discusión de un tema, enviar material a los estudiantes previamente a la sesión para que ellos tengan algún fundamento, algún sustento que puedan discutir. Eso es clave para que la sesión funcione. También se pueden generar situaciones donde la discusión se torne negativa y la verdad que el diálogo se pierda y se genere una pelea. Ahí el rol del tutor es clave para poder moderar y ir, en el fondo, modelando a este grupo y que no pierda el curso de lo que nosotros queremos lograr. Además, que podemos caer en que el intercambio de ideas no sea multidireccional entre los participantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que un participante tome un rol súper activo y que los otros participantes tomen un rol muy pasivo. Por lo tanto, esas observaciones, el tutor es quien tiene que ir modelándolas, quizás entregando tiempos acotados para que todos logren participar, dar su opinión, aportar a la discusión del grupo. O también puede pasar que los integrantes del grupo sean muy dispares, ya sea en términos de personalidad, de origen, edades. Por supuesto, si pongo a discutir a unos alumnos de primer año con unos alumnos de séptimo año, quizás y no logro que estos alumnos congenien y en el fondo cada uno realice un aporte, puedo perder o amenazar que este trabajo de grupo no sea tan significativo para una de las dos partes. Entonces, si bien, por ejemplo, en la herramienta Zoom, la división de grupos puede ser aleatoria, puede que funcione una vez, pero si ustedes ya conocen a sus estudiantes, quizás es recomendable que los grupos, la formación de los grupos sea en forma premeditada y no aleatoria, o no dejar a los alumnos de repente que ellos formen su grupo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué riesgo tenemos? Es que ellos formen grupos siempre con sus amigos o con la gente que tiene mayor cercanía y por lo tanto no se logre como una amalgama de ideas que esté construida por distintos actores y que sea muy homogéneo. Eso es algo que hay que procurar al momento de generar los grupos de trabajo.
Bueno, dentro de la metodología de pequeños grupos existen varias estrategias que nosotros podemos utilizar para que en el fondo la sesión funcione. La lluvia de ideas es básicamente exponer, abrir la conversación con el grupo, plantear un tema y que cada uno en el fondo vaya aportando a la generación de ideas en base al tema. A través de la virtualidad lo podemos hacer utilizando Zoom y ir recolectando estas ideas en el chat, por ejemplo. Si tenemos presencialidad, podemos ir anotando las ideas y esta lluvia de ideas y conceptos que van apareciendo en una pizarra. Va a ir dependiendo en el fondo los elementos que ustedes tengan para poder ir logrando el objetivo y alcanzar sus resultados de aprendizaje. La estrategia rompecabezas es una estrategia muy utilizada que en el fondo del curso se divide en grupos pequeños, se les entrega bajo un tema distintas misiones, distintos objetivos a cada uno de ellos trabaja y luego completamos la película al poner todas las piezas del rompecabezas juntas. Entonces la temática se ve completa una vez que cada grupo aporta su trabajo. Otra estrategia es utilizar la bola de nieve, que es en el fondo la formación, al igual que como una bola de nieve cae bajo una pendiente y va creciendo, 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 es en el fondo el trabajo que va creciendo en forma orgánica mediante el aporte de los distintos grupos a una temática. Los grupos cruzados, una pequeña imagen, voy a poner mi cámara para que puedan verla. Vamos a poner por acá. Los grupos cruzados son es aquella estrategia donde mezclamos al grupo, o sea, dividimos al grupo en pequeños grupos, como se ven aquí, formamos tres grupos de cuatro integrantes con distintos colores. Y luego pedimos que uno de cada integrante de cada equipo pase a un subgrupo. ¿Qué vamos a lograr de esto en el fondo? Que este participante y este participante que no estuvieron en nuestra primera discusión puedan en el fondo complementar su idea. Esto sirve bastante para, por ejemplo, generar discusiones o trabajar distintos puntos de vista y así podemos en forma rápida tener la visión, o ellos logran en forma rápida como cruzar sus ideas y así tener una visión súper general de cómo está todo el grupo. Luego tenemos la estrategia de pecera. Nuevamente voy a poner mi cámara. No me está funcionando. Ahí sí. Muy bien. La pecera es básicamente, se genera como dos grupos dentro de una gran aula, donde parte de los alumnos, los que están en verde en el fondo, son quienes discuten un tema y los que están en rojo son los que observan cómo esta dinámica y evalúan cómo esta dinámica se está dando. Luego, en el fondo se les pregunta a los rojos cómo vieron la discusión y luego se pueden alternar los roles. Básicamente, esto permite como cumplir distintas funciones dentro de la actividad, de discusión, de evaluación, de observación. También es una metodología que se puede hacer con menor número de alumnos de los que están acá. Podrían ser 6 alumnos, 3 discutiendo, 3 observando. Es una estrategia muy rica que puede favorecernos bastante en cuanto a la generación de aprendizaje profundo. Luego tenemos trabajo circular, y otra metodología donde las ideas se van cruzando entre distintos participantes y luego esta confluye y se da una vuelta y en el fondo a todos los participantes se le pide su opinión con respecto a algún tema en particular. Luego tenemos la disposición de herradura, que se puede dar muy bien en forma presencial. Igual la podremos ocupar, por ejemplo, en la virtualidad utilizando la herramienta de división de grupos de Zoom. En el fondo, el tutor está al centro, pero es al centro de todos los grupos y cada uno de los grupos se mira entre sí, se disponen para poder tener una buena discusión entre los integrantes y enfrentan al tutor. Entonces, cada uno de ellos, esta disposición permite
tener rápido acceso cuando tenemos, por ejemplo, pocos tutores para muchos alumnos, esta metodología, esta estrategia funciona bastante bien. Y el Bus Groups, nuevamente voy a mover mi cámara. El Bus Group es básicamente lo que se hace usualmente que cuando, por ejemplo, estamos en una, yo creo que más de ustedes, algunos lo han utilizado, que estamos en una plenaria y les dicen, conversen o discutan con el compañero que tienen al lado acerca de la siguiente temática. Es una manera muy rápida de poder generar trabajo pequeño grupo y complementar una clase interactiva. ¿Qué se puede trabajar mediante el uso de pequeños grupos? ¿O qué metodologías puedo implementar? Bueno, el ABPRO, que es el aprendizaje basado en proyectos, funciona muy bien utilizando trabajo en pequeños grupos, al igual que el ABC o aprendizaje basado en casos clínicos y la discusión de los mismos. El ABE, que es el aprendizaje basado en equipos, nuevamente se le entrega a un equipo una temática y luego o una temática para distintos equipos y que puedan llegar y discutir el mismo tema y luego estos equipos tengan que defender su idea. Funciona muy bien para hacer discusiones o contraponer versiones o planes de tratamiento, por ejemplo. El ABP, que es aprendizaje basado en problemas, se le entrega un problema al equipo y ellos tienen que llegar en forma resolutiva a buen puerto y a discutirlo. Pero ¿cómo puedo elegir finalmente, teniendo tantas alternativas de escenarios y tantas alternativas de métodos para poder implementar? Bueno, primero hay que buscar y setear cuáles van a ser los resultados de aprendizaje de mi curso. Teniendo claro eso, a dónde quiero apuntar, va a ser bastante más fácil poder determinar qué estrategia voy a utilizar. Además, tengo que ver los contenidos en términos de extensión, de profundidad. Quizás una discusión no va a ser adecuada, quizás para un estudiante muy novato, quizás está mejor implementar ahí una metodología que los lleve a investigar, a indagar. Y luego, quizás en un curso más avanzado, en generar discusiones puede ser una alternativa. Entonces los contenidos y el grupo curso al cual está expuesto es fundamental. Una vez determinado eso, puedo pasar al segundo paso, que es ver el número de alumnos que tengo. Es distinto si tengo 100 alumnos que cubrir mi curso o si tengo 35. Y además tengo que evaluar los recursos que tengo, no solamente en términos de tiempo, sino que además, literalmente, en los recursos de inmueble que pueda tener, si voy a contar con pizarra, si tiene que ser online, si puede ser presencial, cuántos tutores tengo para poder supervisar la sesión, el espacio, etc. Todo eso son elementos que tengo que tener claros para poder hacer una buena elección. Y luego viene el proceso de planificación y determinar la secuencia de actividades. Ya con esto voy a tener una claridad global de cómo voy a conducir mi sesión de pequeño grupo. ¿Qué precauciones y cuidados debo tener? Siempre velar por el bienestar del grupo y asegurarme en el fondo que hay una participación activa de cada uno de los integrantes del grupo. Establecer las reglas del juego antes de la sesión. Esto ayuda mucho y principalmente ayuda el pedirle a los mismos estudiantes que sean ellos los que establezcan las normas. Si establecen, por ejemplo, las normas de respeto, de puntualidad, de participación, del escuchar al compañero, todo eso uno puede establecer las reglas del juego en forma previa. Si ellos saben cuáles son los límites y que no deben cruzar o cuáles son los deberes y sus obligaciones dentro del grupo, va a ser bastante más fácil que la asociación fluya. Además, uno como tutor o coordinador de alguna de las asignaturas debe tener la responsabilidad de buscar mejoras para las futuras sesiones. De repente, quizás creemos que lo estamos haciendo súper bien, nuestra sensación es
que el grupo está fluyendo. Sin embargo, solicitar un feedback de un observador externo ayuda mucho para que nosotros podamos mejorar como tutores y así asegurar que la sesión es exitosa. También podemos realizar procesos de autoevaluación, ser críticos en cuánto hablé, cuánto dejé que hablaran, cómo ayudé, por ejemplo, a un alumno más bien tímido a participar, generar instancias de autoevaluación que podamos ser críticos en cuanto a la labor que estamos realizando. Y también podemos pedirle feedback a nuestros participantes, a nuestros alumnos. La retroalimentación que podemos obtener de ellos es realmente valiosa. ¿Cuál sería una secuencia sugerida para poder liderar una sesión de pequeño grupo? Bueno, primero, la formación de los grupos que sea adecuado al trabajo. Ya les mencioné que tiene que ir en concordancia con los objetivos de aprendizaje, con los resultados de aprendizaje que quiero perseguir y con los contenidos del curso. Primero les puedo sugerir que rompan el hielo. Muchas veces podemos realizar nuestra metodología con alumnos o estudiantes que no conocemos o que estamos recién conociendo. Presentarse uno, pedirle a los integrantes que se presenten, preguntarles cosas sencillas como qué los motiva ese día o cuál es su comida favorita, cosas que puedan romper el hielo y generar un ambiente de confianza. Generar este ambiente seguro es clave para que en el fondo, dentro del grupo, se genere confianza suficiente para que yo, como integrante de este grupo, me sienta en capacidad de poder aportar y trabajar. Poner las reglas, lo que les mencionaba anteriormente. Setear las reglas es clave para que en el fondo no tengamos complicaciones ni malos entendidos a lo largo del trabajo. También está en la parte inicial de la generación de esta sesión de pequeño grupo. Entregar las instrucciones de la actividad, las instrucciones y el material, idealmente que se entregue previo al inicio de la sesión, y reforzarlas y conversar con ellos qué es lo que se espera de esa sesión. Hoy día, por ejemplo, lo que vamos a hacer es discutir acerca tal tema. Que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer es clave para que en el fondo la sesión tenga un hilo conductor. Para que puedan conversar sobre cómo van a llevar a cabo las acciones. Eso también les va a ayudar a ustedes a que esta sesión de grupo sea exitosa. Dense el tiempo, de repente son 5 minutos extra que nos puede tomar realizar estos pasos, pero que van a ser la base de cómo este grupo se va a mover y la dinámica que van a tener. Como tips claves, les puedo entregar que al inicio, vamos a mover la cámara, permiso. Indicar las tareas del grupo asegurando que todos comprenden el quehacer y qué se espera. Resumir los logros, conclusiones y plantear aprendizajes nuevos. Eso lo podemos realizar en dos momentos, al inicio y al final. Mantener el ritmo del grupo, evitar que se centren en algo no esencial. De repente la discusión se va a ir o se va a encauzar hacia un punto o equivocado o que nosotros no queremos alcanzar. Y por supuesto evitar ser el centro de la sesión. Nunca olvidar eso. Los tutores acá somos guías, facilitadores. Facilitar el logro de los resultados de aprendizaje. Esa es nuestra misión, básicamente. Manejar el clima del grupo, con qué intención, con que esto fluya y cada uno de los integrantes logre ser este actor esencial en el proceso de aprendizaje. Bueno, volvemos a una de las primeras diapositivas y espero que ahora, en este minuto, ustedes ya sean capaces de identificar la utilidad del trabajo en pequeño grupo, determinar el rol del tutor y las acciones claves, y reconocer distintas estrategias de trabajo en pequeño grupo. Este ha sido el final de la cápsula. Les agradezco que me hayan acompañado a lo largo de esta presentación y espero que les sirva. Cualquier cosa se pueden poner en contacto conmigo y estaré ahí para apoyarlos. Gracias. Adiós.